Nadie se atrevía a responder al millonario furioso. Su voz retumbaba en la sala y todos callaban, hasta que, con calma sorprendente, la hija de la sirvienta habló en japonés perfecto. El silencio se volvió aún más profundo. Esto es inaceptable. La voz grave de Takashi Hiroshi resonó en el salón dorado del Hotel Imperial, haciendo que varios ejecutivos se encogieran en sus asientos. El impecable traje negro del empresario japonés contrastaba con el rubor que teñía su rostro. A sus 42 años, Takashi había construido un imperio tecnológico desde cero, enfrentado crisis económicas mundiales y negociado con los magnates más intimidantes del planeta. Sin embargo, en este momento, parecía a punto de perder la compostura que tanto había cultivado. Señor Hiroshi, le aseguramos que intentamos localizar a otro intérprete, pero a esta hora es prácticamente imposible, explicaba Javier Méndez, el gerente del hotel, con gotas de sudor perlando su frente. Todos nuestros empleados hablan inglés fluido, y entiendo que usted también. Takashi levantó una mano, interrumpiéndolo. Sus ojos oscuros recorrieron la habitación con frustración apenas contenida. Puedo hablar español e inglés para conversaciones sociales, respondió en español con un acento marcado. Pero para negociaciones de esta magnitud, necesito expresarme en mi idioma. Los matices son importantes. No firmaré un contrato de 50 millones de euros si existe la más mínima posibilidad de malentendidos. La tensión en el salón era palpable. Los inversores españoles intercambiaban miradas nerviosas, conscientes de que el acuerdo por el que habían trabajado durante meses estaba a punto de desvanecerse. El intérprete oficial había sufrido un accidente de tráfico camino al hotel y la reunión crucial no podía posponerse. En el extremo opuesto del salón, Angela Mel se movía discretamente entre los invitados, recogiendo copas vacías y ajustando manteles. A sus 38 años, llevaba una década trabajando como parte del personal de limpieza del Hotel Imperial. Su uniforme azul claro con detalles blancos y los distintivos guantes amarillos la identificaban inmediatamente como miembro del servicio, casi invisible para los hombres de negocios que discutían cifras millonarias. Angela observaba la situación con atención mientras hacía su trabajo. Entendía perfectamente el problema, nadie hablaba japonés, y el señor Hiroshi necesitaba comunicarse en su idioma natal para un negocio de tal importancia. Lo que nadie en esa sala imaginaba era que a pocos metros de allí, en una pequeña antesala donde los niños de los invitados esperaban bajo la supervisión de una niñera, estaba la solución a su problema. Mientras tanto, Takashi se pasaba una mano por el cabello perfectamente peinado, intentando controlar su frustración. No era ira lo que sentía, sino una profunda decepción. Había volado desde Tokio específicamente para esta reunión, confiando en la promesa de que todo estaría perfectamente organizado. La barrera del idioma era precisamente lo que había insistido en evitar. Quizás podríamos utilizar un software de traducción en tiempo real, sugirió uno de los inversores, sacando su tablet. La tecnología ha avanzado mucho en este campo. Takashi negó con la cabeza. He probado esos sistemas. Cometen errores en terminología legal y financiera. Inaceptable para un contrato de esta magnitud. Angela, que pasaba cerca recogiendo una servilleta caída, se detuvo brevemente. Por un instante, sus ojos se encontraron con los de Takashi. Ella vio algo más allá del empresario enfadado, percibió el cansancio de un viaje largo, la presión de las expectativas y, quizás, la soledad de estar en un país extranjero sin nadie que verdaderamente hablara su idioma. Él, por su parte, apenas registró su presencia, como una mancha azul en su visión periférica. La situación se deterioraba por momentos. Uno de los inversores, visiblemente irritado, comenzó a murmurar algo sobre japoneses inflexibles, lo suficientemente alto para que algunos lo escucharan. Angela sabía que debía continuar con sus tareas, pero algo la detuvo. Dudó un momento, mordiéndose el labio inferior mientras consideraba si debía intervenir. Su instinto maternal, el mismo que había guiado todas sus decisiones desde que se había convertido en madre soltera 12 años atrás, le decía que podía ayudar. O más bien, que su hija podía hacerlo. Con una decisión repentina, se dirigió hacia la antesala donde su hija esperaba.
Como era habitual en días de eventos importantes, Sofía había venido al hotel después de la escuela. A sus 12 años, era una niña responsable que hacía sus deberes en una esquina tranquila mientras su madre terminaba su turno. «Sofía», susurró Ángela, abriendo ligeramente la puerta. «Necesito tu ayuda». La niña levantó la vista de un libro que estaba leyendo. Con su cabello rubio recogido en una coleta simple y su vestido blanco sencillo pero impecable, Sofía no parecía diferente de cualquier otra niña de su edad. Excepto por sus ojos, grandes, expresivos y con una sabiduría que a menudo sorprendía a los adultos. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó, cerrando su libro. «Hay un problema en el salón principal. Un empresario japonés muy importante necesita un intérprete y el oficial ha tenido un accidente». Sofía parpadeó, procesando la información. «¿Quieres qué?». Ángela asintió, con una mezcla de orgullo y nerviosismo. «Sé que has estado estudiando japonés online durante los últimos 2 años. Nunca te he visto practicarlo con alguien real, pero, ¿crees que podrías ayudar?». La pregunta quedó suspendida entre ellas. Ángela sabía que su hija era extraordinariamente inteligente y disciplinada. Desde pequeña, Sofía había mostrado una facilidad asombrosa para los idiomas. Primero había sido el inglés, que aprendió prácticamente sola viendo videos y usando aplicaciones en el viejo tablet que Ángela había comprado a plazos para sus estudios. Luego vino el francés, y finalmente, hacía 2 años, había comenzado con el japonés. Ángela nunca había cuestionado demasiado esta última elección, asumiendo que era parte de su interés por la cultura de los anime que tanto le gustaban. Entre sus largas jornadas de trabajo y el cansancio acumulado, apenas había prestado atención a los progresos de Sofía en este idioma particular. Sabía que su hija practicaba, pero ignoraba hasta qué punto había avanzado. Sofía se quedó quieta un momento, con una expresión indescifrable. Luego, para sorpresa de Ángela, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. «Puedo intentarlo», dijo con una determinación que hizo que Ángela sintiera una oleada de orgullo. «He estado practicando mucho. Tengo un intercambio con una chica de Osaka por videollamada 3 veces por semana». «¿En serio?». Ángela parpadeó sorprendida. «No sabía que hablabas con alguien regularmente». «Lo hago cuando estás en el turno de noche», explicó Sofía con naturalidad. «Su mañana es nuestra noche. Se llama Yuki y su padre trabaja en una empresa tecnológica». No había reproche en su voz, solo información. Sofía nunca había sido de las que se quejaban por la ausencia necesaria de su madre. Desde muy pequeña había entendido que Ángela trabajaba duramente para darle lo mejor posible. «Está bien», dijo Ángela, tomando una decisión. «Ven conmigo». Mientras regresaban al salón principal, Ángela sentía el corazón latiendo aceleradamente. Estaba arriesgando mucho, su trabajo, su reputación, quizás incluso exponiendo a su hija a una humillación si resultaba que su japonés no era tan bueno como creía. Pero algo en la confianza tranquila de Sofía la empujaba a seguir adelante. Al entrar nuevamente en el salón, la situación había empeorado. Takashi estaba ahora de pie, claramente preparándose para marcharse. Su asistente, un hombre japonés más joven, recogía documentos y los guardaba en un maletín de cuero negro. «Lamento que hayamos desperdiciado su tiempo», estaba diciendo Takashi en su español cuidadoso pero rígido. «Quizás podamos reprogramar cuando tengan un intérprete adecuado». El gerente del hotel parecía a punto de sufrir un colapso nervioso. Los inversores españoles intercambiaban miradas de pánico. Ángela se aclaró la garganta, ganándose una mirada irritada de su supervisora inmediata, quien claramente consideraba inapropiado que una empleada de limpieza interrumpiera una reunión de tal importancia. «Disculpen», dijo Ángela con voz firme pero respetuosa. «Creo que podemos ayudar con el problema del idioma». Todas las miradas se volvieron hacia ella. Ángela sintió que se ruborizaba, pero se mantuvo firme, con una mano apoyada protectoramente en el hombro de Sofía. «Mi hija», continuó, dando un pequeño empujón a Sofía para que avanzara. «Ella habla japonés». Un silencio incrédulo cayó sobre la habitación. Takashi miró a la niña con escepticismo apenas disimulado. «¿Una niña española?».
¿Hablando japonés? Parecía una broma de mal gusto. La supervisora de Angela dio un paso adelante, visiblemente mortificada. Angela, por favor, esto es completamente inapropiado. Discúlpese con el señor Hiroshi inmediatamente y... Pero antes de que pudiera terminar, Sofía dio un paso adelante e hizo una perfecta reverencia japonesa. Hiroshi-san, Hajime-masite. Watashi no namae wa Sofía desu, dijo con una pronunciación impecable. Anata no tame ni onyaku suru koto ga dekimasu. Soy Yoroshiku onegaishimasu. Encantada de conocerlo, señor Hiroshi. Mi nombre es Sofía. Puedo traducir para usted. Por favor, cuide de mí. El rostro de Takashi cambió instantáneamente. La sorpresa dio paso a una sonrisa genuina, la primera desde que había entrado en el hotel. ¿Anata wa Nihongo o Anashimasu ka? ¿Hablas japonés?, preguntó, claramente asombrado. Sofía sintió con confianza. Ai, ninen kan benki shite imasu. Anime ya nion no rekishi ni kimi ga arimasu. Sí, lo he estudiado durante 2 años. Me interesan el anime y la historia japonesa. La habitación permanecía en silencio, todos observando el intercambio sin entender las palabras, pero comprendiendo perfectamente que algo extraordinario estaba ocurriendo. La supervisora de Angela había quedado paralizada, con la boca ligeramente abierta. Los inversores españoles miraban a la niña como si acabara de realizar un truco de magia. Takashi se agachó ligeramente para estar a la altura de Sofía. ¿Nansai desu ka? ¿Cuántos años tienes? Jotani sai desu, 12 años, respondió ella. Subarashi, asombroso, murmuró Takashi, genuinamente impresionado. Luego, para sorpresa de todos, se volvió hacia Angela y, en español, preguntó. ¿Es su hija? Angela asintió, con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Sí, señor. Es extraordinaria, dijo Takashi, con una nueva calidez en su voz. ¿Dónde aprendió japonés? Por internet, respondió Angela, todavía asimilando lo que estaba sucediendo. Es autodidacta. Yo, en realidad no sabía que había progresado tanto. Takashi miró a Sofía con renovado interés, y luego nuevamente a Angela. Por primera vez, pareció ver realmente a la mujer detrás del uniforme, el cansancio en sus ojos, la dignidad en su postura, el evidente orgullo maternal que emanaba mientras observaba a su hija. ¿Estaría dispuesta a permitir que su hija nos ayude con la reunión?, preguntó Takashi, con un tono completamente diferente al que había usado minutos antes. Por supuesto, sería compensada adecuadamente por su tiempo. Angela miró a Sofía, quien asintió con entusiasmo. Si ella quiere hacerlo, y si prometen que no será demasiado, dudó, buscando la palabra técnico para ella. Comenzaré con explicaciones simples, respondió Takashi, y luego se dirigió a Sofía en japonés. Musuka Shisuhiru Baiwa, o 7 kudasai. Si se vuelve demasiado difícil, házmelo saber. Sofía sonrió y asintió. El ambiente en la sala cambió drásticamente. Los inversores españoles suspiraron aliviados, el gerente del hotel parecía a punto de llorar de gratitud, y la supervisora de Angela intentaba procesar lo que acababa de presenciar. Takashi hizo un gesto hacia la mesa de conferencias. ¿Comenzamos? Y así, con un giro inesperado de los acontecimientos, la reunión que parecía condenada al fracaso dio inicio. Sofía se sentó entre Takashi y los inversores, traduciendo con una naturalidad que asombraba a todos los presentes. Angela permaneció en un rincón, observando con incredulidad como su pequeña niña, la misma que había criado sola durante 12 años. Se desenvolvía en un mundo de adultos y negocios internacionales con una confianza que ella misma nunca había poseído. Y mientras Sofía traducía términos financieros y cláusulas contractuales, Takashi no podía evitar dirigir miradas ocasionales hacia Angela, intrigado por la mujer que había criado a una niña tan extraordinaria. La reunión, que debía durar apenas 1 hora, se extendió hasta bien entrada la tarde. Sofía mantenía una concentración admirable, traduciendo términos técnicos con una precisión que asombraba tanto a Takashi como a los inversores españoles. Cuando surgía alguna palabra que desconocía,
Preguntaba con naturalidad, sin timidez ni pretensión. Ángela había sido excusada de sus labores habituales por orden directa del gerente del hotel, quien ahora la trataba con un respeto que rayaba en la reverencia. Se le permitió permanecer en el salón, sentada discretamente en un rincón, observando a su hija con una mezcla de orgullo y perplejidad. Ocasionalmente, sus ojos se encontraban con los de Takashi, quien le dirigía pequeñas sonrisas de aprobación cada vez que Sofía resolvía con elegancia alguna complicación lingüística. Su hija es extraordinaria, le comentó el gerente en voz baja, acercándose a ella durante un breve receso. Nos ha salvado de un desastre monumental. Ángela simplemente asintió, sin encontrar palabras adecuadas. Una parte de ella se sentía culpable por no haber prestado más atención a los estudios de japonés de Sofía. ¿Cuántas otras cosas había pasado por alto mientras trabajaba sus dobles turnos y luchaba por mantener un techo sobre sus cabezas? Cuando finalmente la reunión concluyó, con apretones de manos y sonrisas satisfechas por todas partes, Sofía se acercó a su madre con las mejillas sonrosadas por la emoción. «Mamá. El señor Hiroshi dice que mi japonés es excelente», exclamó en voz baja, con los ojos brillantes. «Dice que tengo un acento casi perfecto». Ángela abrazó a su hija, respirando el familiar aroma a champú de manzana de su cabello. «Estoy muy orgullosa de ti, cariño», murmuró, sintiendo un nudo en la garganta. «Muy, muy orgullosa». Takashi se acercó a ellas, su imponente figura suavizada por una sonrisa genuina. Sin el ceño fruncido de frustración, parecía una persona completamente diferente, más joven, más accesible, con un brillo cálido en sus ojos oscuros. «Señora Mel», dijo, inclinando ligeramente la cabeza en un gesto que era más japonés que español. «No tengo palabras suficientes para agradecerle. Su hija ha hecho posible que concluyamos un acuerdo muy importante hoy». «Sofía es la que merece todo el crédito», respondió Ángela, colocando instintivamente una mano protectora sobre el hombro de su hija. «Yo ni siquiera sabía que su japonés era tan fluido». Takashi observó ese gesto maternal con una expresión indescifrable, algo entre curiosidad y nostalgia. «Eso hace que sea aún más impresionante», comentó. Aprender un idioma tan complejo por iniciativa propia, a su edad, miró a Sofía con admiración genuina. «Eres una estudiante excepcional, Sofía-chan». La niña sonrió ante el honorífico japonés, claramente complacida. «Me gustaría compensarles adecuadamente», continuó Takashi, volviendo su atención a Ángela. «Lo que Sofía ha hecho hoy vale mucho más que cualquier servicio profesional de interpretación». Ángela se tensó ligeramente. No quería que su hija pensara que había hecho esto por dinero, pero tampoco podía negar que cualquier ayuda económica sería bienvenida. El inicio del curso escolar se acercaba, y los libros y uniformes nuevos siempre suponían un desafío para su presupuesto ajustado. «Es muy amable, señor Hiroshi, pero no es necesario». «Insisto», la interrumpió él con firmeza, pero sin perder la calidez en su voz. «No solo como compensación, sino como reconocimiento a un talento excepcional que debería ser nutrido». Antes de que Ángela pudiera responder, el gerente del hotel se acercó nuevamente, acompañado por el asistente japonés de Takashi. «Señor Hiroshi, su auto está esperando para llevarlo al aeropuerto», informó el gerente. «Hemos preparado todo para su partida». Una sombra de decepción cruzó el rostro de Takashi, tan breve que Ángela pensó haberla imaginado. «Debo marcharme ahora», dijo, y luego, tras una breve consideración, añadió, «pero regresaré a Madrid en 2 semanas para finalizar algunos detalles del acuerdo». Extrajo una tarjeta de visita de su chaqueta y se la entregó a Ángela. «Me gustaría invitarlas a cenar entonces, si es posible. Para agradecerles adecuadamente». Ángela tomó la tarjeta con cierta vacilación. Era de un blanco impoluto, con letras negras elegantes y un discreto logo en relieve. Takashi Hiroshi, CEO, Hiroshi Technologies. Simple y a la vez innegablemente lujoso, como todo lo relacionado con aquel hombre. «Es muy amable, pero no queremos interrumpir sus compromisos de negocios», respondió, consciente de la diferencia abismal entre sus mundos.
Takashi sonrió, y esta vez Ángela notó pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, signos de una madurez que le daba carácter a su rostro. No sería una interrupción en absoluto, aseguró, y luego, dirigiéndose a Sofía en japonés, añadió algo que hizo que la niña sonriera ampliamente. ¿Qué dijo?, preguntó Ángela cuando Takashi se alejó para reunirse con su asistente. Dijo que quiere practicar su español conmigo y que yo practique mi japonés con él, tradujo Sofía, visiblemente emocionada. Y que nunca había conocido a una niña española que hablara su idioma tan bien. Ángela guardó la tarjeta en el bolsillo de su uniforme, sin estar completamente segura de qué hacer con ella. Una parte de ella sentía que habían entrado momentáneamente en un mundo que no les pertenecía, y que lo más sensato sería volver a su rutina y olvidar este extraño día. Sin embargo, mientras veía a Takashi despedirse con una última mirada en su dirección, no pudo evitar sentir una chispa de curiosidad. ¿Qué veía realmente aquel poderoso empresario cuando la miraba? ¿Era solo gratitud por la intervención oportuna de Sofía, o había algo más en aquellas miradas que habían intercambiado durante la reunión? Cuando Takashi finalmente abandonó el salón, el gerente se acercó nuevamente a Ángela y Sofía. Señora Mel, el señor Hiroshi ha dejado algo para ustedes, dijo, entregándole un sobre. Y me ha pedido que le comunique que, a partir de mañana, se le asignarán tareas administrativas en la recepción del hotel, con un aumento de salario correspondiente. Considera que sus habilidades están siendo desaprovechadas en el servicio de limpieza. Ángela tomó el sobre con manos temblorosas, demasiado sorprendida para articular una respuesta coherente. Pero yo no. Es decir, nunca he trabajado en recepción. Recibirá la capacitación necesaria, aseguró el gerente con una sonrisa que Ángela nunca le había visto dirigir hacia el personal de servicio. El señor Hiroshi fue muy específico sobre esto. Dijo que alguien que ha criado a una hija tan brillante claramente posee inteligencia y habilidades que merecen mejor reconocimiento. Cuando el gerente se retiró, Ángela abrió el sobre en privado. Dentro había una suma de dinero que equivalía a 3 meses de su salario actual, junto con una nota escrita a mano en un español sorprendentemente elegante. Para los estudios de Sofía y cualquier necesidad inmediata. No es caridad, sino justa compensación por un servicio excepcional. Espero verlas en 2 semanas. Con admiración, Th. ¿Qué dice, mamá?, preguntó Sofía, intentando leer por encima de su hombro. Ángela dobló rápidamente la nota y guardó el sobre en su bolsillo junto a la tarjeta de visita. Dice que está muy agradecido, respondió, simplificando el mensaje. Y que espera vernos pronto. Esa noche, mientras Sofía dormía, Ángela permaneció despierta en la pequeña sala de su apartamento, contemplando el sobre y la tarjeta de visita sobre la mesa. El dinero resolvería muchas preocupaciones inmediatas. Podría comprar todos los materiales escolares que Sofía necesitaría, quizás incluso esa tableta nueva que había estado deseando para sus estudios. Y aún quedaría suficiente para reparar la lavadora que llevaba meses funcionando de manera errática. Pero era el nuevo puesto en el hotel lo que más la desconcertaba. ¿Por qué un hombre como Takashi Hiroshi, que seguramente conocía y trataba con personas extraordinariamente importantes todos los días, se había tomado la molestia de intervenir en la vida laboral de una simple empleada de limpieza? La tarjeta de visita brillaba bajo la luz tenue de la lámpara. Ángela la tomó, pasando los dedos por el relieve del logo. ¿Debería llamarlo? ¿Agradecerle? ¿O sería mejor mantener una distancia profesional y simplemente aceptar su generosidad como lo que parecía ser un gesto de gratitud hacia Sofía? Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de la puerta de la habitación abriéndose. Sofía apareció en el umbral, con el cabello despeinado y los ojos somnolientos. ¿No puedes dormir, mamá?, preguntó, frotándose un ojo. Solo estaba pensando, cariño, respondió Ángela con una sonrisa cansada. Vuelve a la cama. En lugar de obedecer, Sofía se acercó y se sentó junto a ella en el viejo sofá. ¿Estás preocupada por el nuevo trabajo? Ángela a veces olvidaba lo perceptiva que era su hija. Un poco, admitió. Es un gran cambio. Lo harás muy bien, aseguró Sofía con la confianza inquebrantable de los niños.
Eres la persona más inteligente que conozco. Ángela sonrió, pasando un brazo alrededor de los hombros de su hija. ¿Más que el señor Hiroshi? Sofía pareció considerar la pregunta seriamente. Él es diferente, dijo finalmente. Cuando hablamos en japonés, me di cuenta de que sabe muchas cosas sobre negocios y tecnología, pero... ¿Pero? Te miraba de una forma extraña, continuó Sofía. Como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas muy difícil. Ángela sintió un calor inexplicable subir a sus mejillas. Probablemente estaba sorprendido de que una empleada de limpieza tuviera una hija que habla japonés, dijo, intentando restar importancia al comentario. Sofía negó con la cabeza. No, era diferente, insistió. Te miraba como el protagonista del anime que veo, cuando conoce a alguien especial y sabe que su vida va a cambiar. Ángela rió suavemente, atribuyendo el comentario a la imaginación romántica de una niña de 12 años obsesionada con las historias de anime. Creo que has visto demasiados dibujos animados, cariño, dijo, besando la frente de su hija. El señor Hiroshi solo estaba siendo amable y agradecido. Ahora, a dormir. Mañana tenemos un día importante. Mientras acompañaba a Sofía de vuelta a la cama, Ángela no podía evitar pensar en las palabras de su hija. Era absurdo, por supuesto. Hombres como Takashi Hiroshi no se fijaban en mujeres como ella. Pertenecían a mundos completamente diferentes, separados por barreras de idioma, cultura, estatus y riqueza. Y sin embargo, mientras se preparaba para dormir, el recuerdo de aquellos ojos oscuros observándola durante la reunión persistía en su mente, junto con una pregunta inquietante: ¿volverían a verse dentro de 2 semanas? Como él había prometido. Ángela apagó la luz, decidida a no hacerse ilusiones. Mañana comenzaría su nuevo puesto en recepción, y tendría que concentrarse en aprender rápidamente para no decepcionar a quienes habían confiado en ella. Lo que sucediera después, bueno, eso estaba por verse. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de cambios para Ángela. Su transición de la limpieza a la recepción del hotel supuso un desafío mayor de lo que había anticipado. Había tanto que aprender: el sistema de reservas, los protocolos para huéspedes VIP, la gestión de incidencias, el manejo de las llamadas internacionales. Sus manos, acostumbradas a los productos de limpieza y los guantes ásperos, ahora tecleaban con creciente confianza en el ordenador de la recepción. Isabel, la jefa de recepcionistas, había recibido instrucciones específicas de entrenarla personalmente. Aunque al principio parecía escéptica, después de todo, que sabía una limpiadora sobre atender a clientes de 5 estrellas, pronto cambió de actitud al ver la dedicación de Ángela. «Aprendes rápido», comentó Isabel al final del 4.º día, mientras revisaban el cierre de caja. «Pensé que tardaría semanas en dominar el sistema, pero ya estás gestionando reservas como si llevaras meses aquí». Ángela agradeció el cumplido con una sonrisa cansada. Lo que Isabel no veía eran las noches que pasaba estudiando los manuales después de que Sofía se durmiera, repasando procedimientos y memorizando códigos hasta que los ojos le ardían. El nuevo horario era una bendición inesperada. Ya no tenía que hacer turnos nocturnos ni madrugar excesivamente. Trabajaba de 9 a 5, como una persona normal, lo que significaba que podía desayunar con Sofía cada mañana y estar en casa cuando regresaba del colegio. Un lujo que nunca antes se había podido permitir. «Te ves diferente, mamá», observó Sofía una tarde mientras merendaban juntas en la pequeña cocina de su apartamento. «Más, no sé, como las señoras elegantes que vienen al hotel». Ángela se miró instintivamente. Su uniforme de recepcionista, un traje sastre azul marino con una blusa blanca impecable, era ciertamente más formal que el que había llevado durante años. El hotel incluso le había proporcionado 2 conjuntos completos, algo que habría supuesto un gasto imposible para ella. «Es solo la ropa, cariño», respondió, restando importancia al comentario. «Sigo siendo la misma». Sofía negó con la cabeza, masticando pensativamente su sándwich. «No es solo la ropa. Es cómo te mueves, cómo hablas. Hasta tu postura es diferente». Ángela no había sido consciente de estos cambios, pero reconoció que su hija tenía razón.
Trabajar en recepción la obligaba a mantener una presencia distinta, espalda recta, sonrisa amable pero profesional, voz clara y modulada. Poco a poco, estos hábitos se habían filtrado en su comportamiento cotidiano. Por cierto, continuó Sofía con aparente casualidad, aunque sus ojos brillaban con interés, ¿ha sabido algo del señor Hiroshi? Ángela sintió un inexplicable calor en las mejillas. No, ¿por qué debería? Volverá en unos días para sus reuniones de negocios. Dijiste que nos invitaría a cenar, le recordó Sofía. Eso dijo, concedió Ángela, pero los hombres de negocios suelen hacer promesas de cortesía que luego olvidan. Estoy segura de que está ocupado con asuntos mucho más importantes. Lo que no mencionó fue que había sacado la tarjeta de visita de Takashi varias veces durante la semana, contemplando la posibilidad de enviarle un mensaje de agradecimiento. Siempre acababa guardándola de nuevo, convenciéndose de que sería inapropiado. Sin embargo, su nuevo puesto le había permitido descubrir ciertos detalles sobre él. El personal del hotel hablaba. Los recepcionistas conocían las preferencias de los huéspedes importantes. Takashi Hiroshi, según había escuchado, siempre pedía la misma suite cuando se alojaba allí, la 1507, con vistas al parque. No bebía alcohol, prefería el té verde al café, madrugaba para hacer ejercicio en el gimnasio del hotel y nunca pedía servicio de habitaciones por la noche. Pequeños fragmentos de información que Ángela absorbía sin querer admitir su interés. La mañana del día en que Takashi debía regresar a Madrid, Ángela sintió un inexplicable nerviosismo mientras se preparaba para el trabajo. Se esmeró especialmente con su aspecto, recogiendo su cabello castaño en un moño impecable y aplicándose un toque de maquillaje discreto, algo que rara vez hacía. «Estás muy guapa hoy, mamá», observó Sofía durante el desayuno, con una sonrisa que sugería que entendía perfectamente la razón. «Tengo una reunión con Isabel para revisar mi progreso», respondió Ángela, evitando la mirada perspicaz de su hija. ¿Seguro que no es porque hoy regresa cierto empresario japonés?, preguntó Sofía con fingida inocencia. No seas ridícula, Ángela removió su café con más energía de la necesaria. El señor Hiroshi probablemente ni siquiera me reconocerá. Habrá conocido a cientos de personas desde nuestra última conversación. Sofía se limitó a sonreír, como si supiera algo que su madre ignoraba. Al llegar al hotel, Ángela se sumergió en su trabajo con determinación, atendiendo a los huéspedes con eficiencia profesional. Cada vez que las puertas principales se abrían, sin embargo, no podía evitar mirar, para luego reprenderse mentalmente por su comportamiento adolescente. Fue cerca del mediodía cuando lo vio. Takashi Hiroshi atravesó el vestíbulo con la misma presencia imponente que recordaba, vestido con un impecable traje gris oscuro. Su asistente lo seguía de cerca, hablando en voz baja mientras consultaba una tablet. A diferencia de la primera vez, Takashi no parecía tenso ni irritado, sino relajado y confiado. Ángela contuvo el aliento, súbitamente consciente de su corazón acelerado. Pretendió concentrarse en la pantalla del ordenador, esperando pasar desapercibida. Parte de ella deseaba que él la notara, mientras otra parte temía exactamente eso. «Buenos días», la voz grave y ligeramente acentuada de Takashi la sobresaltó. Ángela levantó la mirada para encontrarse con aquellos ojos oscuros que la observaban con interés desde el otro lado del mostrador. «Buenos días, señor Hiroshi», respondió, agradecida de que su voz sonara profesional y no traicionara su nerviosismo. «Bienvenido nuevamente al Hotel Imperial». Una sonrisa sutil apareció en los labios de Takashi. «Veo que ha habido cambios desde mi última visita», comentó, claramente complacido. «¿Cómo se encuentra en su nuevo puesto, señora Mel?». El hecho de que recordara su nombre la sorprendió. Había esperado tener que recordarle quién era. «Muy bien, gracias a usted», respondió sinceramente. «Ha sido un cambio significativo». Takashi asintió, satisfecho. Hubo un momento de silencio, no del todo incómodo, pero cargado de algo indefinible. «Su reserva está lista, señor Hiroshi», continuó Ángela, retomando su rol profesional. «Suite 1507, como prefiere. He dispuesto que le suban té verde recién preparado, y el chef ha sido informado de sus preferencias alimentarias.
Esta vez fue Takashi quien pareció sorprendido. Es usted muy eficiente, observó, con un tono que sugería que estaba genuinamente impresionado. La mayoría de los hoteles olvidan mis preferencias entre visitas. Intento prestar atención a los detalles, respondió ella. Sus miradas se encontraron brevemente y Angela sintió algo extraño, como si entre ellos fluyera una corriente de entendimiento silencioso. El momento fue interrumpido por el asistente de Takashi, quien le recordó discretamente su agenda del día. Por supuesto, respondió Takashi, volviendo a su actitud profesional. Señora Mel, espero que nuestra invitación a cenar siga en pie. ¿Mañana por la noche sería conveniente para usted y Sofía? Angela había imaginado este momento, pero ahora que ocurría, se sentía extrañamente desprevenida. Es muy amable, señor Hiroshi, pero no quisiera importunarle durante su viaje de negocios. No sería un importunio en absoluto, la interrumpió él con amabilidad. Al contrario, sería un placer. Además, le prometí a Sofía Chan que practicaríamos nuestros respectivos idiomas, y no me gusta romper promesas. Había algo en su tono, una sinceridad subyacente, que desarmó las defensas de Angela. En ese caso, aceptamos encantadas. Excelente, la sonrisa de Takashi se amplió ligeramente. Mi asistente, Kenji, coordinará los detalles con usted. Con una leve inclinación de cabeza, Takashi se dirigió hacia los ascensores, dejando a Angela con una mezcla de anticipación y nerviosismo. El resto del día transcurrió en una bruma de actividad. Kenji, el asistente de Takashi, regresó más tarde para confirmar los detalles de la cena, un restaurante japonés exclusivo en el centro de Madrid, a las 7 de la tarde. Un coche pasaría a recogerlas a las 6:30. Cuando Angela llegó a casa esa noche, encontró a Sofía practicando frases en japonés frente al espejo del baño. ¿Qué haces?, preguntó, apoyándose en el marco de la puerta con una sonrisa. Sofía se sobresaltó ligeramente, luego sonrió con entusiasmo. Me llamó Yuki. Le conté sobre el señor Hiroshi y me enseñó algunas expresiones más formales que debería usar durante la cena, explicó, sus ojos brillando de emoción. ¿Sabes que su empresa desarrolla aplicaciones de aprendizaje de idiomas? Quizás podría probar alguna de sus nuevas versiones. Angela sonrió ante el entusiasmo de su hija. ¿Cómo sabías que tendríamos esa cena? No te lo había confirmado aún. Porque vi cómo te miraba cuando vino la primera vez, respondió Sofía con una confianza desconcertante. Era obvio que volvería a buscarnos. Angela se preguntó, no por primera vez, cuando su pequeña niña se había vuelto tan perspicaz sobre asuntos del corazón que ella misma apenas comenzaba a comprender. Bueno, pues acertaste. Cenaremos con él mañana por la noche. Sofía dejó escapar un pequeño grito de alegría y abrazó a su madre. Lo sabía. ¿Y qué vas a ponerte? La pregunta pilló desprevenida a Angela. No había pensado en eso. Mentalmente repasó su limitado guardarropa. Tenía un vestido negro sencillo que usaba para ocasiones especiales, aunque la última ocasión especial había sido la graduación de primaria de Sofía el año anterior. Supongo que mi vestido negro. De ninguna manera. Interrumpió Sofía con determinación. Necesitas algo nuevo. Algo especial. Sofía, no podemos permitirnos. Si podemos, insistió su hija. El señor Hiroshi nos dejó ese dinero, ¿recuerdas? Y dijiste que era una compensación justa por mi trabajo. Pues bien, quiero que parte de esa compensación sea que mi mamá luzca hermosa mañana. Angela sintió un nudo en la garganta ante la lealtad feroz de su hija. Aún así, no necesito. Por favor, mamá, los ojos de Sofía se volvieron suplicantes. Siempre piensas en mí primero. Por una vez, vamos a pensar en ti. Ante esa mirada, Angela sintió que su resistencia se desvanecía. Está bien, concedió finalmente. Pasaremos por el centro comercial mañana después de que salgas del colegio. La sonrisa triunfante de Sofía iluminó la pequeña habitación. Esa noche, mientras Sofía dormía, Angela se encontró nuevamente contemplando la tarjeta de visita de Takashi.
Esta vez, sin embargo, no sentía la misma incertidumbre. En su lugar, había una curiosidad cautelosa, un deseo de conocer mejor al hombre que había cambiado sus vidas tan drásticamente en tan poco tiempo. Se preguntó qué vería él en ella mañana. No la empleada de limpieza con guantes amarillos, ni la recepcionista eficiente con uniforme formal. Simplemente Angela. Una mujer. Una madre. El pensamiento era tan aterrador como emocionante. Declaró Sofía con convicción. Angela se contempló en el espejo del probador, insegura. El vestido color azul medianoche era más elegante que cualquier cosa que hubiera usado antes. De corte sencillo pero sofisticado, con mangas 3/4 y una caída fluida hasta justo debajo de las rodillas, realzaba su figura sin resultar ostentoso. ¿No es demasiado?, preguntó, girando ligeramente para verse desde otro ángulo. Es perfecto, insistió Sofía, con una seguridad que desmentía sus 12 años. Hace que tus ojos se vean más azules. Y combina con los del señor Hiroshi. ¿Con sus ojos? Angela miró a su hija con sorpresa. Sus ojos son oscuros, casi negros. Sofía sonrió con esa expresión de saber algo que los adultos ignoran. No son negros. Son azul muy oscuro, casi índigo. Se nota cuando la luz les da directamente. Angela se preguntó cómo su hija había observado ese detalle que a ella se le había escapado. ¿Qué más había visto Sofía que ella no había notado? Finalmente, compraron el vestido, junto con unos zapatos de tacón bajo que Angela podría usar cómodamente. Sofía insistió también en un pequeño colgante plateado con una piedra azul sencilla. Para completar el conjunto, explicó. Yuki dice que a los japoneses les gustan los detalles discretos y elegantes. Angela levantó una ceja. ¿Ahora Yuki también da consejos de moda? Da consejos sobre cultura japonesa, corrigió Sofía con una sonrisa. Y dice que el señor Hiroshi parece un hombre tradicional pero moderno. Guay yo. ¿Qué significa eso? Armonía entre lo japonés y lo occidental, explicó Sofía mientras salían de la tienda. Dice que es un equilibrio que valoran mucho los japoneses cosmopolitas. Angela se maravilló nuevamente ante los conocimientos de su hija. Era como si Sofía hubiera estado preparándose durante años para este momento, absorbiendo no solo el idioma sino toda la cultura japonesa. Cuando regresaron a casa, apenas quedaban 2 horas antes de que llegara el coche. Angela se duchó rápidamente mientras Sofía organizaba meticulosamente el vestido, los zapatos y los accesorios sobre la cama. Déjame arreglar tu cabello, ofreció Sofía cuando Angela salió del baño. ¿Desde cuándo sabes peinar?, preguntó Angela, divertida pero intrigada. Hay tutoriales para todo en internet, mamá, respondió Sofía, rodando los ojos como si fuera lo más obvio del mundo. Además, practico con mis amigas en el recreo. Angela se sentó frente al pequeño tocador de su habitación y dejó que su hija trabajara con su cabello aún húmedo. Con sorprendente destreza, Sofía consiguió crear un recogido sencillo pero elegante, dejando algunos mechones sueltos que enmarcaban suavemente el rostro de su madre. ¿Ves? No tan formal como para una boda, pero más especial que para ir al trabajo, explicó Sofía, evaluando críticamente su obra. Natural pero bonito. Angela apenas reconocía a la mujer que le devolvía la mirada desde el espejo. No era un cambio dramático, pero había una suavidad, una feminidad en su apariencia que hacía tiempo había olvidado en la rutina diaria de trabajo y supervivencia. Sofía, comenzó, con un nudo en la garganta. Gracias. La niña sonrió, sus ojos brillando con orgullo. Estás hermosa, mamá, dijo simplemente. Cuando el vestido estuvo puesto, el maquillaje aplicado, discreto, solo un toque de color en labios y mejillas y el colgante colocado. Angela se sintió como si estuviera preparándose para algo más significativo que una simple cena de agradecimiento. Sofía también se había arreglado, con un vestido blanco sencillo pero elegante y el cabello recogido en una trenza pulcra. Parecía mayor de sus 12 años, con una compostura que Angela encontraba asombrosa. A las 6:30 en punto, el timbre sonó. No era el coche, como esperaban,
sino un mensajero que traía una pequeña caja. Para la señorita Sofía Mel, anunció, entregando el paquete. Sofía lo abrió con curiosidad. Dentro había un pequeño broche de plata con forma de flor de cerezo, acompañado de una nota escrita a mano en japonés. «Es de parte del señor Hiroshi», tradujo Sofía, con las mejillas sonrosadas de emoción. «Dice que es un símbolo de amistad y que espera que lo use esta noche si me gusta». Mientras Sofía prendía cuidadosamente el broche en su vestido, Ángela sintió una oleada de gratitud hacia Takashi. Ese pequeño detalle, pensado específicamente para su hija, revelaba una consideración que iba más allá de la simple cortesía. El coche, una elegante limusina negra, para sorpresa y deleite de Sofía, llegó puntualmente. Durante el trayecto al restaurante, Ángela intentó calmar sus nervios observando el paisaje urbano de Madrid. Sofía, por su parte, bombardeaba al chofer con preguntas sobre el vehículo, fascinada por cada detalle lujoso. El restaurante, llamado Kinu, estaba ubicado en una calle discreta del centro histórico. Sin grandes letreros ni ostentación exterior, solo una puerta de madera oscura con el nombre escrito en caracteres japoneses. Al entrar, fueron recibidas por un ambiente de elegancia serena, iluminación tenue, decoración minimalista en tonos neutros y el suave sonido de agua corriendo en algún lugar no visible. Una mujer japonesa vestida con un kimono moderno la saludó con una reverencia. «Irasaimase». «Bienvenidas», dijo en un español cuidadoso. «El señor Hiroshi las está esperando». Las condujo a través del restaurante, pasando por espacios semiprivados divididos por paneles de madera y papel de arroz, hasta llegar a una sala apartada con vistas a un pequeño jardín semi-iluminado suavemente. Takashi se puso de pie en cuanto las vio. Vestía un traje oscuro de corte impecable, más informal que el que llevaba para sus reuniones de negocios pero igualmente elegante. A su lado, su asistente Kenji se inclinó respetuosamente. «Konbanwa, Sofía-chan», saludó Takashi en japonés, con una sonrisa cálida. «Anata wa totemo kirei desu». «Estás muy bonita». «Arigatou gozaimasu», respondió Sofía con una reverencia perfecta. «Este broche es precioso. Muchas gracias por su regalo». Cuando Takashi dirigió su mirada hacia Ángela, hubo un cambio sutil en su expresión, un destello de admiración que no intentó ocultar. «Señora Mel», dijo, pasando al español. «¿Está usted?», pareció buscar la palabra correcta, resplandeciente. Ángela sintió un calor inesperado en las mejillas. «Gracias, señor Hiroshi. Y gracias por invitarnos». Takashi las invitó a sentarse y, con un gesto discreto, indicó a Kenji que podía retirarse. El asistente se despidió con otra reverencia y salió, dejando a los tres solos en el espacio privado. «He tomado la libertad de ordenar una selección de platos tradicionales», explicó Takashi. «Pero si prefieren algo específico». «Confiamos en su criterio», respondió Ángela, apreciando la consideración. La cena comenzó con una serie de pequeños aperitivos exquisitamente presentados. Sofía identificaba entusiasmada cada plato en japonés, explicando a su madre los ingredientes y la forma tradicional de comerlos. Takashi observaba con evidente placer el intercambio entre madre e hija, ocasionalmente corrigiendo con suavidad alguna pronunciación o añadiendo detalles sobre el origen de algún plato. A medida que la comida avanzaba, la conversación fluyó con sorprendente naturalidad. Alternaban entre español, para incluir a Ángela, y japonés, cuando Sofía y Takashi intercambiaban expresiones o referencias culturales específicas. «Su hija tiene un don extraordinario para los idiomas», comentó Takashi en un momento, dirigiéndose a Ángela. «No solo habla japonés con fluidez, sino que entiende muchos matices culturales que incluso estudiantes avanzados suelen pasar por alto». «Todo el mérito es suyo», respondió Ángela con orgullo. «Siempre ha sido autodidacta. Desde pequeña mostraba una curiosidad insaciable». «¿Y de quién cree que heredó esa determinación y esa inteligencia?», preguntó Takashi, mirándola directamente a los ojos. La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de un significado que iba más allá de las palabras. «Mamá es la persona más inteligente que conozco», intervino Sofía con convicción. «Tuvo que dejar los estudios cuando se quedó embarazada de mí,
pero siempre está aprendiendo cosas nuevas. Podría haber sido cualquier cosa que hubiera querido. Ángela sintió una punzada de vergüenza mezclada con orgullo. No le gustaba hablar de sus circunstancias personales, especialmente frente a alguien como Takashi, pero la sincera admiración en la voz de su hija la conmovió profundamente. A veces, dijo Takashi, después de un momento de reflexión, el verdadero éxito no se mide en títulos o posesiones, sino en el impacto que tenemos en quienes nos rodean. Su mirada se posó en Sofía y luego en Ángela. Criar a una hija como Sofía, por sí solo, me parece un logro mayor que dirigir una empresa multinacional. La sinceridad en su voz era inconfundible. No había condescendencia ni pena, solo genuina admiración. «Es usted muy amable», respondió Ángela, conmovida pero incómoda ante los elogios. «No es amabilidad, señora Mel. Es reconocimiento», corrigió Takashi suavemente. «En mi cultura, la perseverancia frente a la adversidad es una de las virtudes más admiradas. La llaman gaman. Veo eso en usted». Antes de que Ángela pudiera responder, Sofía intervino con una pregunta sobre la empresa de Takashi, desviando hábilmente la conversación hacia terreno menos personal. Ángela le dirigió una mirada agradecida, impresionada una vez más por la intuición de su hija. A medida que la cena progresaba, Ángela comenzó a ver un lado de Takashi que sospechaba que pocos llegaban a conocer. Bajo la fachada del imponente empresario había un hombre reflexivo, con un sutil sentido del humor y una genuina pasión por compartir su cultura. Le explicó a Sofía el significado de diferentes tradiciones japonesas, desde la ceremonia del té hasta la filosofía del Ikigai, el concepto de encontrar propósito y satisfacción en la vida. En un momento dado, mientras Takashi relataba una anécdota sobre sus primeros días fundando su empresa, Ángela se sorprendió estudiando sus facciones. Sofía tenía razón, sus ojos no eran negros sino de un azul tan oscuro que parecía negro excepto cuando la luz los iluminaba directamente. Había también pequeñas arrugas de expresión alrededor de ellos, signos de una vida vivida intensamente. ¿Puedo preguntar algo personal?, dijo Sofía repentinamente, con esa franqueza directa tan propia de los niños. Sofía, comenzó a advertir a Ángela. Está bien, intervino Takashi con una sonrisa. Adelante, Sofía-chan. ¿Tiene familia? Quiero decir, ¿está casado? ¿Tiene hijos? Ángela sintió que se ruborizaba por la audacia de su hija, pero Takashi no pareció incómodo con la pregunta. No, respondió simplemente. Nunca me he casado. Mi empresa ha sido mi vida durante muchos años. Hizo una pausa y añadió, con cierta melancolía, aunque, últimamente, he comenzado a cuestionarme si eso ha sido lo más sabio. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Ángela, y ella tuvo la sensación de que intentaba comunicarle algo que iba más allá de las palabras. El momento fue interrumpido por la llegada del postre, delicados wagashi, dulces tradicionales japoneses, con formas de flores de cerezo, acompañados de té verde. Estos son mis favoritos, comentó Takashi, mientras les explicaba cómo cada dulce representaba una estación del año. En Japón, apreciamos lo efímero, lo transitorio. La belleza que no dura para siempre es la más preciada precisamente porque es fugaz. Sus palabras resonaron en Ángela de una manera inesperada. Su vida había sido una sucesión de momentos difíciles, de luchas por llegar a fin de mes, de sacrificios por Sofía. Rara vez se había permitido apreciar la belleza de lo cotidiano, de los pequeños momentos de felicidad que aparecían y desaparecían como las flores de cerezo. Esta noche, sin embargo, se sentía presente de una manera que hacía tiempo no experimentaba. Y mientras observaba a Takashi interactuar con Sofía, explicándole con paciencia el significado de cada símbolo en los dulces, sintió algo despertar en su interior. Una posibilidad. Una esperanza que había mantenido dormida durante demasiado tiempo. ¿Entonces, se casará con mi mamá? La pregunta de Sofía, formulada con absoluta naturalidad mientras saboreaba el último dulce japonés, cayó como una bomba en la mesa. Ángela se atragantó con su té, mientras Takashi, por primera vez en toda la noche, pareció genuinamente sorprendido. «Sofía», exclamó Ángela cuando pudo hablar, el rubor extendiéndose por su rostro.
Eso es completamente inapropiado. La niña miró a su madre con expresión inocente. Solo pregunto. El señor Hiroshi dijo que podía preguntar cualquier cosa. Takashi, recuperando rápidamente la compostura, dejó escapar una suave risa que rompió la tensión del momento. No era una risa condescendiente ni incómoda, sino genuinamente divertida. Sofía-chan tiene un enfoque muy directo, comentó, dirigiéndose a Angela con una sonrisa tranquilizadora. Es una cualidad admirable. Luego, volviéndose hacia Sofía, añadió con gentileza. Las relaciones entre adultos son complejas y requieren tiempo, Sofía. Apenas conozco a tu madre, aunque debo admitir que lo poco que conozco me parece extraordinario. La sinceridad en su voz hizo que Angela levantara la mirada, encontrándose con aquellos ojos azul oscuro que la observaban con una calidez que resultaba casi tangible. Además, continuó Takashi, manteniendo un tono ligero, en Japón tradicionalmente habría que seguir un protocolo muy específico. Primero tendría que pedir permiso a un familiar mayor, normalmente el padre de la novia potencial. Mi abuela vive en Sevilla, ofreció Sofía inmediatamente. Podríamos visitarla este fin de semana. Sofía. Volvió a exclamar Angela, mortificada pero también luchando contra una sonrisa ante la tenacidad de su hija. El señor Hiroshi está bromeando. Y tú deberías terminar tu postre antes de organizar bodas ficticias. Sofía se encogió de hombros, sin parecer en absoluto avergonzada, y volvió a su bagaje con una pequeña sonrisa satisfecha. El resto de la cena transcurrió en un ambiente más relajado, aunque Angela notaba ocasionalmente la mirada pensativa de Takashi sobre ella, como si estuviera contemplando algo que iba más allá de la conversación inmediata. Cuando finalmente salieron del restaurante, la noche madrileña los recibió con una suave brisa primaveral. La limusina esperaba, pero Takashi propuso algo inesperado. Es una noche hermosa. Si no están demasiado cansadas, hay un pequeño parque cerca de aquí con un estanque que me recuerda a los jardines japoneses. Podríamos dar un paseo corto antes de llevarlas a casa. Angela miró a Sofía, quien asintió entusiasmada. El parque resultó ser un pequeño oasis de tranquilidad en medio de la ciudad. A esa hora, estaba prácticamente desierto, iluminado suavemente por farolas antiguas que proyectaban un resplandor dorado sobre los senderos y el pequeño estanque central. Sofía corrió adelante, fascinada por una familia de patos que nadaba perezosamente en el agua, dejando a Angela y Takashi caminando juntos a un ritmo pausado. Tiene una hija extraordinaria, comentó Takashi después de un momento de silencio cómodo. Su curiosidad, su inteligencia, pero sobre todo su corazón, es evidente que ha sido criada con mucho amor. Gracias, respondió Angela, observando a Sofía que ahora se había agachado para examinar algo en el borde del estanque. A veces me pregunto si he hecho lo suficiente por ella. Siempre he tenido que trabajar tanto que temo haberme perdido momentos importantes. Por lo que puedo ver, no se ha perdido lo esencial, dijo Takashi con convicción. Sofía la admira profundamente. La forma en que habla de usted, es evidente que la ve como su héroe. Angela sintió un nudo en la garganta. Hice lo que cualquier madre haría. No, la voz de Takashi adquirió un tono más grave. No cualquier madre logra lo que usted ha logrado, especialmente sola. En Japón tenemos un concepto, ganbaru. Significa perseverar, no rendirse nunca, dar lo mejor de uno mismo sin importar las circunstancias. Veo ese espíritu en usted, Angela. Era la primera vez que usaba su nombre de pila, y el sonido de esas 3 sílabas en su voz le produjo un extraño calor en el pecho. Mi vida no ha sido tan difícil como podría haber sido, respondió ella, restando importancia. He tenido trabajo estable, un techo sobre nuestras cabezas. Y sin embargo, muchos en su situación se habrían rendido, insistió Takashi. O habrían tomado atajos. O simplemente se habrían amargado. Usted, en cambio, ha mantenido una dignidad y una fortaleza que encuentro profundamente admirable. Se detuvieron junto al estanque. La luz de la luna se reflejaba en el agua, creando un juego de sombras y reflejos plateados. Sofía se había alejado un poco más, fascinada por una pequeña cascada artificial.
¿puedo preguntarle algo personal?, dijo Takashi de repente. Ángela asintió, repentinamente nerviosa. ¿Por qué nunca buscó ayuda?, preguntó con delicadeza. El padre de Sofía, su familia. Ángela suspiró suavemente. No solía hablar de esto, pero algo en la presencia tranquila de Takashi la invitaba a abrirse. El padre de Sofía desapareció cuando supo que estaba embarazada, explicó con voz serena, sin amargura. Era muy joven, supongo que se asustó. En cuanto a mi familia, mi madre hizo lo que pudo, pero tiene sus propios problemas. Siempre he pensado que dependía de mí salir adelante. Takashi guardó silencio un momento, como asimilando sus palabras. En mi cultura, dijo finalmente, la independencia es valorada, pero también reconocemos que nadie puede, ni debe, cargar solo con todos los pesos. Hay un proverbio, ningún camino es largo con buena compañía. Sus miradas se encontraron, y por un instante, Ángela sintió como si estuvieran teniendo dos conversaciones simultáneas, una con palabras y otra, más profunda, en silencio. El momento fue interrumpido por Sofía, quien regresó corriendo hacia ellos. «Mamá. Hay luciérnagas cerca de los arbustos», exclamó, con los ojos brillantes de emoción. «Ven a verlas». Takashi sonrió ante su entusiasmo. En Japón, las luciérnagas son símbolos de amor y esperanza, comentó mientras seguían a Sofía hacia un rincón más oscuro del parque. Aparecen brevemente en verano, iluminando la noche con su luz efímera pero hermosa. Efectivamente, pequeños puntos de luz verdosa parpadeaban entre la vegetación, creando un espectáculo mágico en la oscuridad. «Son como estrellas caídas», murmuró Sofía, maravillada. Los tres permanecieron en silencio, observando el baile luminoso de los pequeños insectos. Ángela era intensamente consciente de la presencia de Takashi a su lado, del calor que emanaba su cuerpo en la frescura de la noche, del leve aroma a sándalo de su colonia. «Debería tomar una foto», dijo Sofía, rompiendo el hechizo del momento. «Yuki nunca creerá que vi luciérnagas en Madrid». Mientras Sofía intentaba capturar el fenómeno con su teléfono, Takashi se acercó imperceptiblemente a Ángela. «Hay algo que he querido decirle toda la noche», dijo en voz baja. Ángela contuvo la respiración. «Debo regresar a Tokio mañana», continuó él. «Pero volveré a Madrid en un mes para la firma final del acuerdo». «Oh», respondió Ángela, intentando ocultar la punzada de decepción que sintió. «Por supuesto. Tiene responsabilidades importantes». «Sí, pero», Takashi dudó, algo raro en él. «Me gustaría mantener el contacto mientras tanto. Si a usted le parece bien». Ángela sintió que su corazón aceleraba su ritmo. ¿Mantener el contacto? «Llamadas, mensajes», explicó él. «Me gustaría conocerla mejor, Ángela. A usted y a Sofía. Si me lo permite». Había una vulnerabilidad en su voz que contrastaba con su habitual seguridad. Ángela comprendió que, para un hombre como él, acostumbrado al control y la certeza en los negocios, expresar un deseo personal debía suponer un esfuerzo considerable. «Me gustaría eso», respondió con sinceridad. La sonrisa de Takashi iluminó su rostro, suavizando sus facciones y haciéndolo parecer más joven. «Excelente», dijo, y luego añadió con un toque de humor, «aunque debo advertirle que mis horarios son complicados. La diferencia horaria entre Madrid y Tokio no facilita las conversaciones espontáneas». «Estoy acostumbrada a adaptar mis horarios», respondió ella con una pequeña sonrisa. «Además, Sofía me ha enseñado que Internet hace que las distancias sean menos importantes». Como si hubiera oído su nombre, Sofía regresó junto a ellos, mostrándoles las fotos que había logrado capturar en su teléfono. Las luciérnagas apenas se distinguían como pequeñas motas de luz contra la oscuridad, pero su entusiasmo era contagioso. «Son hermosas», exclamó. «Tengo que investigar por qué hay luciérnagas en Madrid. No es común, ¿verdad?». «No lo es», confirmó Takashi. «Quizás sea un regalo especial para esta noche». Su mirada se posó en Ángela mientras pronunciaba estas palabras, y ella sintió que se refería a algo más que a los insectos luminosos.
El camino de regreso a casa transcurrió en un ambiente cálido y relajado. Sofía, cansada pero feliz, se recostó contra el hombro de su madre en la limusina, mientras Takashi las observaba con una expresión afectuosa. Cuando llegaron al modesto edificio de apartamentos donde vivían, Takashi insistió en acompañarlas hasta la puerta, a pesar de las protestas educadas de Angela. «Ha sido una velada maravillosa», dijo cuando se detuvieron frente a la puerta del apartamento. «Gracias por todo», respondió Angela. «La cena, el paseo. Sofía lo ha disfrutado muchísimo». «¿Y usted?», preguntó él, sus ojos buscando los de ella. «Yo también», admitió Angela suavemente. Se miraron en silencio por un momento, hasta que Sofía, con su habitual sentido de la oportunidad, intervino. «Si quiere besar a mi mamá, yo puedo entrar primero y fingir que no veo nada». «Sofía», exclamó Angela, mortificada pero también incapaz de contener una risa nerviosa. «Entra ya, por favor». La niña sonrió inocentemente, se despidió de Takashi con una perfecta reverencia japonesa y desapareció dentro del apartamento, dejándolos solos en el pasillo. Un silencio cargado de posibilidades se instaló entre ellos. «Su hija es muy perceptiva», comentó finalmente Takashi, con una sonrisa que revelaba tanto diversión como algo más profundo. «Demasiado, a veces», respondió Angela, sintiendo que el rubor volvía a sus mejillas. Takashi dio un pequeño paso hacia ella, reduciendo la distancia entre ambos. Con una delicadeza casi reverente, tomó su mano y la llevó a sus labios, depositando un beso suave en sus nudillos. «En Japón, somos más reservados con las demostraciones físicas de afecto», explicó, su voz un tono más baja. «Pero me gustaría pensar que estoy aprendiendo a adaptarme a las costumbres occidentales». El contacto de sus labios en su piel envió una corriente eléctrica por el brazo de Angela. Era un gesto antiguo, casi caballeroso, y sin embargo increíblemente íntimo. «Buenas noches, Angela», dijo, soltando su mano lentamente. «Le escribiré mañana, si me lo permite». «Buenas noches, Takashi», respondió ella, pronunciando su nombre de pila por primera vez. La sonrisa que él le dirigió antes de marcharse contenía una promesa silenciosa que la acompañó mientras entraba al apartamento, donde Sofía la esperaba con una expresión expectante y llena de preguntas. El mes siguiente transcurrió en un torbellino de mensajes, llamadas y videollamadas que desafiaban la diferencia horaria entre Madrid y Tokio. A menudo, Angela se encontraba despertando al amanecer para hablar con Takashi antes de que él terminara su jornada laboral, o quedándose despierta hasta la medianoche para desearle buenos días. Sofía participaba frecuentemente en estas conversaciones, ejerciendo como traductora cultural cuando era necesario, pero también mostrando un talento natural para saber cuándo desaparecer discretamente, dejándolos solos con la excusa de deberes escolares o llamadas a su amiga Yuki. Con cada conversación, con cada historia compartida, Angela sentía que las barreras que había construido alrededor de su corazón durante años se desmoronaban lentamente. Takashi le contó sobre su infancia como hijo único de una familia tradicional, sobre la presión que sintió para hacerse cargo del pequeño negocio familiar de electrónica y transformarlo en el imperio tecnológico que era hoy. Le habló de sus dudas, de las noches solitarias en hoteles de lujo alrededor del mundo, de cómo el éxito profesional había eclipsado su vida personal hasta que ya no recordaba qué significaba realmente la felicidad. «Hasta que una limpiadora con guantes amarillos y su hija me recordaron que hay cosas más valiosas que los contratos millonarios», le dijo una noche, con una sonrisa que incluso a través de la pantalla le aceleraba el pulso. Por su parte, Angela se abrió gradualmente, compartiendo fragmentos de su vida que rara vez había discutido con nadie, los miedos y la soledad del embarazo adolescente, las noches trabajando mientras estudiaba para obtener su diploma, los pequeños triunfos y sacrificios que habían marcado su camino como madre soltera. «A veces me pregunto cómo sería mi vida si hubiera podido ir a la universidad», confesó una noche. «Quería estudiar literatura, traducción». «Aún puedes hacerlo», respondió Takashi con convicción. «Nunca es tarde para seguir tus sueños, Angela». Fue durante estas conversaciones nocturnas cuando Angela comenzó a vislumbrar un futuro diferente al que había imaginado para sí misma.
Un futuro que, hasta hacía poco, le habría parecido un sueño imposible. La mañana en que Takashi debía regresar a Madrid, Ángela despertó con una mezcla de nerviosismo y anticipación. No se verían hasta la noche, después de que él finalizara sus reuniones de negocios, pero la promesa de ese encuentro había mantenido a ambas, madre e hija, en un estado de excitación contenida durante días. ¿Crees que traerá un regalo?, preguntó Sofía mientras desayunaban. En Japón siempre traen regalos cuando regresan de un viaje. Se llama omiyaje. No deberías esperar regalos, cariño, respondió Ángela automáticamente, aunque ella misma se había preguntado lo mismo. Sofía la miró con esa expresión de sabiduría precoz que a veces descolocaba a su madre. El mejor regalo sería que te pidiera matrimonio, declaró con total naturalidad. Pero supongo que es demasiado pronto. Yuki dice que los japoneses no se precipitan en estas cosas. Ángela casi se atragantó con su café. Sofía, por favor. Takashi y yo apenas nos estamos conociendo. Hablan todos los días desde hace un mes, señaló Sofía con lógica implacable. Y la forma en que te mira, hizo una pausa dramática, es igual que en mi manga favorito, cuando el protagonista finalmente se da cuenta de que está enamorado. Ángela no pudo evitar reír ante la comparación, aunque sintió un calor familiar en las mejillas. La vida real no es como tus mangas, cariño. A veces es mejor, respondió Sofía con una sonrisa enigmática. El día transcurrió con lentitud tortuosa para ambas. Ángela, en su puesto en la recepción del hotel, se encontró mirando repetidamente hacia la entrada principal, aunque sabía que Takashi se alojaba en otro hotel durante esta visita, para mantener la separación entre negocios y asuntos personales. Finalmente, a las 7 de la tarde, recibió un mensaje: estoy afuera. ¿Puedo pasar a recogerlas? Esta vez no era una limusina sino un coche elegante pero discreto lo que esperaba frente a su edificio. Y no era un chofer sino el propio Takashi quien estaba al volante, vestido más informal que de costumbre, con un suéter azul oscuro sobre una camisa blanca. Espero que no les importe que conduzca yo, dijo como saludo, con una sonrisa que iluminó su rostro al verlas. Quería que fuera más personal. Sofía subió al asiento trasero con entusiasmo, mientras Ángela ocupaba el lugar del copiloto, intensamente consciente de la proximidad de Takashi. ¿A dónde vamos?, preguntó Ángela. Es una sorpresa, respondió él, intercambiando una mirada cómplice con Sofía por el retrovisor. Tu hija me ha ayudado a planificarla. El destino resultó ser un pequeño restaurante en las afueras de Madrid, ubicado en lo alto de una colina con vistas panorámicas a la ciudad. Al entrar, Ángela se sorprendió al encontrar el lugar completamente vacío excepto por una única mesa preparada junto a un ventanal, desde donde se veía el sol comenzando a ponerse sobre Madrid. ¿Has reservado todo el restaurante?, preguntó, asombrada. Solo por unas horas, respondió Takashi con modestia. Quería privacidad para lo que tengo que decirles. La cena fue exquisita, una fusión perfecta de cocina japonesa y española, pero Ángela apenas pudo saborearla, intrigada por las palabras de Takashi y por la evidente complicidad entre él y Sofía, quien parecía contener apenas su emoción. Cuando llegaron los postres, Takashi finalmente se aclaró la garganta y adoptó una expresión más seria. Ángela, Sofía, comenzó, mirándolas a ambas. Este mes que hemos pasado conociéndonos, aunque haya sido principalmente a distancia, ha sido el más significativo de mi vida. Sofía sintió vigorosamente, como si confirmara un hecho irrefutable. Ángela sintió que su corazón se aceleraba. He pasado la mayor parte de mi vida adulta construyendo un imperio empresarial, continuó Takashi. Creía que eso era lo que daría sentido a mi existencia. Pero entonces, su mirada se posó en Ángela con una intensidad que le cortó la respiración. Una empleada de limpieza con guantes amarillos y su extraordinaria hija me mostraron lo que es realmente importante. De su bolsillo extrajo una pequeña caja de madera lacada con incrustaciones de nácar. No era una caja de joyería, sino algo más parecido a un pequeño cofre tradicional japonés. Esto no es una propuesta de matrimonio, aclaró con una sonrisa al ver la expresión alarmada de Ángela.
Como bien me ha informado Sofía, sería demasiado precipitado según las costumbres japonesas y españolas. Sofía, desde su asiento, hizo un gesto de falsa decepción que arrancó una sonrisa a ambos adultos. Sin embargo, continuó Takashi, abriendo la caja para revelar 2 llaves doradas sobre un lecho de seda roja, si es una propuesta de un nuevo comienzo. ¿Qué son? Preguntó Angela, confundida. Las llaves de una casa, respondió él. Una casa en las afueras de Madrid, con un jardín japonés y una biblioteca llena de libros en varios idiomas. Una casa con una habitación pensada específicamente para una niña extraordinaria que ama los idiomas y la cultura japonesa. Sofía contuvo un pequeño grito de emoción, mientras Angela miraba las llaves sin comprender del todo. No entiendo. Mi empresa está abriendo una sede europea en Madrid, explicó Takashi. Necesitará un director ejecutivo que comprenda tanto la cultura española como la japonesa. Alguien que pueda construir puentes entre ambos mundos. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Preguntó Angela, aún más confundida. Takashi sonrió, tomando suavemente su mano. Te estoy ofreciendo una vida, Angela. Una vida juntos, si tú lo deseas. La casa es un símbolo de eso. Un lugar donde podríamos construir algo juntos, paso a paso, sin prisas pero con certeza. Se volvió hacia Sofía. Y para ti, Sofía Chan, la oportunidad de estudiar en la escuela internacional donde podrías desarrollar tu talento para los idiomas. Becada, por supuesto, por la fundación educativa de mi empresa. Sofía estaba prácticamente vibrando de emoción en su asiento. ¿Y la otra llave? Preguntó Angela, señalando la segunda llave en la caja. Es para mi apartamento en Tokio, respondió Takashi. Porque la distancia ya no será un obstáculo para nosotros. Viajaré frecuentemente entre ambas ciudades, y me gustaría que ustedes pudieran venir a Japón cuando lo deseen. Para conocer el país que tanto has estudiado, Sofía. Para explorar nuevas posibilidades, Angela. Angela sentía que el mundo giraba a su alrededor. Era demasiado rápido, demasiado perfecto para ser real. Takashi, esto es, no puedo aceptar. No estoy pidiendo una respuesta inmediata, la interrumpió él con suavidad. Sé que es una decisión importante, que afecta no solo tu vida sino también la de Sofía. Tómate el tiempo que necesites. La casa estará esperando, al igual que yo. Hubo un momento de silencio, roto únicamente por el suave tintineo de las copas y el murmullo lejano de la ciudad bajo ellos. ¿Puedo ver la casa? Preguntó finalmente Sofía, incapaz de contener su curiosidad por más tiempo. Takashi sonrió, intercambiando una mirada con Angela, quien asintió ligeramente. Está a solo 20 minutos de aquí, respondió él. Podemos ir ahora mismo, si tu madre está de acuerdo. El camino hacia la casa transcurrió en un silencio expectante. Angela intentaba procesar todo lo que estaba sucediendo, la enormidad de lo que Takashi les estaba ofreciendo. No era solo una relación, sino un futuro completamente nuevo, oportunidades que nunca había soñado posibles para ella o para Sofía. Cuando finalmente llegaron, el sol se había puesto completamente, pero la casa estaba iluminada suavemente, como si los esperara. Era una construcción elegante pero no ostentosa, que combinaba elementos de arquitectura mediterránea y japonesa, líneas limpias, grandes ventanales, un jardín invisible desde la entrada. Sofía corrió hacia la puerta, impaciente. Angela se quedó atrás, junto a Takashi. Es demasiado, murmuró, abrumada. Es solo una casa, respondió él, tomando su mano. Lo importante es quienes la habitan y que construyen dentro de ella. Tengo miedo, confesó Angela. Toda mi vida he luchado sola, he tomado mis propias decisiones. La idea de depender de alguien más, de confiar tanto. No te estoy pidiendo que dependas de mí, dijo Takashi con firmeza. Te estoy pidiendo que me permitas caminar a tu lado. Como iguales. Tu fortaleza, tu independencia, son precisamente las cualidades que más admiro en ti, Angela. Ella lo miró, encontrando en sus ojos una sinceridad que desmentía cualquier duda. ¿Y si no funciona?
Entonces habremos intentado algo hermoso, respondió él simplemente. Y Sofía seguirá teniendo su beca, y tú seguirás teniendo opciones profesionales. No hay trampas aquí, Ángela. Solo posibilidades. Sofía los llamó desde la puerta, impaciente por entrar. Ángela miró a su hija, luego a Takashi, y finalmente a las llaves que aún sostenía en su mano. Con un movimiento decidido, tomó la llave de la casa madrileña y se acercó a la puerta. Veamos qué nos espera dentro, dijo, con una sonrisa que expresaba tanto nerviosismo como esperanza. Cuando la puerta se abrió, lo primero que vieron fue un amplio recibidor iluminado con lámparas de papel tradicionales japonesas. Pero lo que captó inmediatamente la atención de Ángela fue una fotografía enmarcada en la pared, ella y Sofía en el parque, la noche de las luciérnagas, con pequeños puntos de luz brillando a su alrededor como estrellas caídas. Un momento perfecto capturado para siempre. La tomé con mi teléfono cuando no estaban mirando, confesó Takashi. Fue cuando supe con certeza que quería ser parte de sus vidas. Ángela sintió que algo se expandía en su pecho, una calidez que no había experimentado en años. No era solo atracción, ni siquiera solo amor. Era la sensación de posibilidad, de futuro, de esperanza. Sofía ya había desaparecido hacia el interior de la casa, sus exclamaciones de asombro resonando desde habitaciones lejanas. Takashi y Ángela permanecieron en el recibidor, mirándose a la luz dorada de las lámparas. Nadie hablaba japonés, murmuró Ángela, recordando aquel primer día en el hotel. Y ahora aquí estamos. El idioma del corazón es universal, respondió Takashi, acercándose lentamente hasta que sus rostros estaban a escasos centímetros. Pero si me permites, me gustaría enseñarte unas palabras en japonés. ¿Cuáles? Preguntó ella, su voz apenas un susurro. Aishiteru, dijo él suavemente. Significa te amo. Y cuando finalmente sus labios se encontraron, Ángela supo que había encontrado su respuesta. No necesitaba más tiempo para decidir. A veces, el corazón reconoce su hogar al primer instante. Aishiteru, repitió ella cuando se separaron, la palabra extranjera sonando perfecta en sus labios. Desde algún lugar de la casa, la voz de Sofía gritó emocionada. Mi habitación tiene un telescopio y libros en japonés. Ambos rieron, unidos en ese momento perfecto de promesa y posibilidad. El camino que se abría ante ellos no sería siempre fácil, pero lo recorrerían juntos, palabra a palabra, día a día, construyendo un idioma propio que trascendería culturas y distancias. Y todo había comenzado porque una niña, hija de una limpiadora, había aprendido japonés por su cuenta mientras su madre trabajaba para darle un futuro mejor.